Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este viernes 31 de agosto del año 2018. Una mesa que tiene una integración sui generis, no habitual. Aquí está Juan Grompone, a mi izquierda. Sí, yo creo que para la próxima me volatilizo. El único que quedó, los demás dispararon todos, cada uno con sus compromisos, sus viajes, etcétera. Y por lo tanto contamos con varios invitados a quienes agradecemos mucho que hayan accedido a compartir la mesa con Juan. Porque con en Juan, definitiva total, viene es la todo. mesa de Juan. Vos viste que incluso hasta le cedí Claro. el lugar donde habitualmente me siento porque reconozco su antigüedad y tradición en No ese podía lugar. quedar Juan solo hoy, ¿no? No, Entonces, bueno, además. han sido muy amables Teresa Herrera, buen día. Buen día, ¿cómo están? Alejandro Aval Buen día, Emiliano. y Casilda Echevarría. ¿Cómo andan? Hola, buen ¿Bien? día, ¿qué tal? Bueno, vamos al primero de nuestros temas. El peso argentino siguió ayer en caída libre al depreciarse 14% ante el dólar, sin que el gobierno del presidente Mauricio Macri lograra recuperar la confianza del mercado, pese a nuevas medidas que dispuso y pese al respaldo explícito que comunicó el Fondo Monetario Internacional. El peso argentino sufrió su mayor pérdida diaria del año. Cerró en 39,87 por dólar. En 2 días acumuló una depreciación de casi 20%, 53% en lo que va del año. El miércoles ya había sido un día negro. En esa jornada la moneda cayó 6,99% y eso ocurrió después de que el presidente Macri anunciara en un video que el Fondo Monetario Internacional iba a adelantar desembolsos del programa de auxilio por $50.000 millones, ese pacto a 3 años que se logró en el mes de junio. Sé que estas situaciones tormentosas generan angustia y preocupación en muchos de ustedes. Lo sé y lo entiendo. Pero sepan que estoy tomando todas las decisiones necesarias para cuidarlos. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para salir adelante. Ese mensaje no resultó convincente para los mercados, que demandaban más detalles de esa nueva negociación con el Fondo Monetario Internacional, de cómo se lograría que efectivamente el año próximo Argentina no terminara cayendo en default. Por eso fue que el dólar saltó a los pocos minutos, pero eso fue anteayer. Después vino todo lo de ese día y lo de ayer. Mientras esperamos lo que ocurra hoy, me interesaría saber ustedes cómo han estado siguiendo todo eso, que por supuesto acá impacta, ¿no? Ya lo hemos charlado temprano. ¿Casilda? Bueno, en primer lugar creo que hay que poner esto en contexto. Cuando asume el presidente Macri, el país estaba absolutamente destrozado, estaba en default, se debía plata internacional y por lo tanto no había crédito internacional. Había una grieta en el país tremenda, lo cual hacía muy difícil acuerdos políticos. La infraestructura estaba totalmente deshecha y todo lo que sabemos que después sucedió con el tema de que la infraestructura no se hacía aun cuando se cobraba y que eso significó una pérdida de recursos públicos estimada hoy en un $36.000 millones, pero se sabrá dentro de un tiempo. Quizás el presidente Macri y su equipo no tomaron real conciencia de todo lo que pasaba, porque acordémonos que el INDEC también estaba intervenido y no había datos precisos de cómo estaba el país. Y eso así, bueno, también los servicios públicos estaban deshechos con subsidios altísimos y que había que poner a funcionar de nuevo con el aumento de las tarifas. Entonces todo este caos fue muy difícil de salir, pero se pagó a los acreedores internacionales, lo cual dio una especie de perspectiva de futuro que era auspiciosa. Pero naturalmente, en la medida en que no se hagan reformas estructurales, tales como todo el tema de los sindicatos y todo el tema de la enseñanza y todo el tema de tratar de buscar acuerdos internos con la parte más razonable del peronismo, es muy difícil sacar el país de este lugar tan profundo en el que está. Hoy en día tienen un acuerdo... Es interesante lo que planteas, porque
acá en la política uruguaya está planteado todo un debate a propósito de qué es lo que está ocurriendo en Argentina, ¿no? Tú de algún modo estás diciendo Macri se enfrentó a una herencia maldita y la encaró, entre comillas, como pudo, entre otras cosas por las limitaciones políticas, no tiene mayorías, claro. Bueno, pero hay otra lectura. Ayer mismo en comisión del Parlamento, los senadores Marcos Otegi y Constanza Moreira del Frente Amplio le recordaron a los legisladores de la oposición que muchos celebraron cuando asumió Mauricio Macri. Y entonces, por ejemplo, dijo Otegi: en algún momento se celebró que se produjeran ciertos cambios en la región. ¿Y cuál ha sido el camino de estos países? El recorte del gasto social, el ajuste fiscal perjudicando sobre todo a los más vulnerables, reformas laborales que implican retrocesos en derechos. Los resultados macroeconómicos de esas recetas, que en algún momento se plantearon como elementos positivos, han sido lo que estamos viendo: la recesión, el aumento del déficit, la inflación y el desempleo. Bueno, eso es totalmente incierto, ¿no? Porque esas reformas no se hicieron, el gasto social no se recortó, al contrario, se reconoció lo que era la pobreza extrema que había en la Argentina, y lo que se trató de hacer es un planteamiento de mejora muy gradual. Y claro, el problema era tan grande que esa gradualidad no llegó a tiempo para que las inversiones vinieran, porque para que venga la inversión extranjera, naturalmente tiene que haber un país ordenado, y eso no se llegó a hacer por las razones que te dije hace un minuto. Teresa, tú que estás con un pie en un lado y otro en el otro. Sí. Tú que eres argentina de nacimiento. Y me duele Argentina, ¿no? ¿Cómo estás siguiendo? ¿Y qué decís a propósito, por ejemplo, de esto que recién charlábamos con Casilda? Sí, bueno, yo no comparto. Yo creo que, sin negar la herencia maldita, por supuesto, y sin negar que todo lo que significó la corrupción en la etapa kirchnerista, yo creo que el equipo de Macri creyó que conducir un país era como conducir una empresa, ¿no? Es decir, este equipo de CEO, que creyeron que CEO. CEOs. Ejecutivos. Ahí está. Creyeron que que manejar un país es como manejar una empresa, es decir, que tú moves determinadas variables económicas o haces determinadas, y realmente han demostrado una gran impericia en el entendimiento político. Yo no creo que sectores del peronismo no le hayan dado apoyo. En los hechos ha habido leyes que han podido votarse durante este periodo por el apoyo sobre todo de muchos gobernadores peronistas que no eran kirchneristas, sino eran del sector de Cristina. O sea que me parece que acá, más allá de la herencia en sí misma, ha habido realmente una impericia grande en entender cómo funciona la lógica de los capitales, y en entender también que además Argentina, lamentablemente, y ahora lo estamos viendo con todo este tema de los empresarios y todo lo demás, es un país que no tiene dificultades de mucha debilidad institucional por un lado, y por el otro lado su burguesía no es una burguesía, lo que se denomina clásicamente una burguesía nacional. En general, los empresarios argentinos siempre se han caracterizado por intentar vaciar el país y no contribuir al crecimiento económico del país. Eso ha sido así históricamente. Flor es de muy discusión, doloroso. entonces se armó flor de debate acá. ¿Qué dice Alejandro? ¿Qué dice Juan? No sé, con tantas opiniones ya vertidas y todas las que se podrían agregar, no es fácil tener capaz que Casilda quiere comentar algo de lo que dijo Teresa. Pero a ver, de todas maneras, primero Casilda, a ver. Casilda, bueno, en primer lugar, no discrepamos, te digo, porque una cosa no quita la otra. La herencia es muy, muy pesada en los términos que dije. En segundo lugar, eso no implica que hayan manejado bien esa herencia. Por eso es que considero que no discrepamos así. Es más, con el diario del lunes, y lo digo humildemente, yo creo que debió haber sido acelerado, digamos, el proceso de ajuste. Pero además de eso, yo no creo que generalizar en el tema de los empresarios sea justo. Pero además de eso, sin empresarios el país no sale adelante. Entonces lo que hay que hacer es regular adecuadamente ciertas cosas. Pero por supuesto que la inversión es lo único que da trabajo. Entonces pensar
que ir contra el sistema productivo de los empresarios es una forma adecuada de frenar, no. Creo que al contrario, la libertad de entrada y salida de los capitales fomenta el interés de los capitales en llegar a un país. ¿Seguimos? ¿Ahora sí? ¿Con Alejandro? Sí, yo después contesto. Después contesta. No, sí, te doy la palabra porque si no los interrumpo en el yo contrapunto. creo que la historia argentina y la historia de otros países demuestra que no es tan así. Yo creo que los capitales necesitan determinado tipo de reglas de juego, de controles. Y así no llegan. Lo cual no, pero yo no estoy hablando incluso de los capitales de afuera, estoy hablando de lo que significa los propios empresarios argentinos en general y las empresas argentinas en general. En cuanto se abrió el cepo, con el cual yo no estaba de acuerdo, no tiene nada, pero en cuanto se abrió el cepo se llevaron todos los dólares, por eso Argentina se quedó sin dólares. Sí, por la falta de confianza, justamente. Y bueno, entonces lo que pasa que a mí me parece, y por eso yo decía, no es una empresa, que la falla, es decir, el mejor programa económico si no tiene confianza política no funciona. Y a mí me parece que el equipo de Macri lo que no ha logrado generar en la gente es confianza política. El problema no es solo económico, el problema es político también. Ahora sí, Alejandro, puntos suspensivos en el debate de las mujeres. Es imposible no seguir el debate de ellas dos porque en realidad están yendo al fondo del tema de una manera bastante directa. Estoy de acuerdo contigo, Casilda, de que la herencia fue espantosa. Basta con algunos pocos indicadores que hasta uno conoce nada más que por amistades y familiares que viven en la Argentina para darse cuenta de que las cosas jamás podían seguir funcionando como estaban funcionando y que eso debe haber sido una cosa casi levantable. Pero estoy de acuerdo con Teresa de que la imagen que da Macri realmente no fue buena al principio y suele ser peor ahora. ¿Cómo va a terminar? Bueno, ojalá termine un poco mejor de cómo aparentó estar ayer, anteayer y quizás la semana pasada, pero lo veo muy difícil. Creo que... Ahora, no sé quién puede ser distinto en Argentina. Ese es el problema. Lo que decía Emiliano leyendo el comentario, no sé si de Constanza Moreira o de Otegi, sí. De uno de los dos, respecto a que mucha gente había festejado el ascenso de Macri. Yo no festejé el ascenso de Macri. Yo lo que festejé fue que terminaran con el kirchnerismo. Tal cual. La verdad, acá tengo y no con el kirchnerismo como tal, sino con Cristina Kirchner y con Néstor Kirchner. Esta es una frase de Constanza Moreira. A Macri lo llamaban San Mauricio, ¿no? San Mauricio se ha transformado en un diablo, ¿no? Ha liquidado la Argentina en 1 año y medio, ni que hablar de la deuda externa que contrajo, que van a pagar generaciones y generaciones de argentinos. Bueno, ya, pero, a ver, creo que además es bastante compartido, por lo menos en Uruguay, la idea de que lo que terminó al final del gobierno de Cristina Kirchner era espantoso para la Argentina. Lo que, bueno, puede haber más discusión y entre lo que dice Teresa y lo que dice Casilda tenemos dos opiniones un poco distintas al respecto, es la valía de lo que podía, bueno, la valía del equipo o de Macri y de su equipo, que, bueno, yo no soy un politólogo, ni tampoco soy un economista, pero nunca me dio la sensación como vecino de barrio, nunca me dio la sensación de que este equipo pudiera arreglar el lío que tiene en la Argentina. Es una sensación térmica que siente alguien que no es un especialista. Solo un comentario, y en eso estoy totalmente de acuerdo con Tato. El gobierno de Macri está tratando de impartir confianza a través de lo que dicen algunos funcionarios e incluso el presidente de la República, y así los mercados no toman la confianza. La confianza se toma a través de medidas económicas razonables. Y en este momento, en el tema de comunicación, están fallando tremendamente. Juan, ahora sí te escuchamos. ¿Sí? Bueno. ¿Te coparon la tertulia? Bueno, pero yo ahora voy a tirar la bomba. Bueno, Argentina tiene un problema, y ese problema se llama peronismo. El peronismo fue originalmente un brote fascista de inspiración italiana. Cuando uso la palabra fascista, quiero decirlo en su sentido político, no como insulto. Si yo no lo estoy insultando, estoy diciendo que siguió el modelo fascista italiano, que era un socialismo populista, ¿no? Es decir, eso además es evidente, es decir, Perón estudió en Italia.
Y bueno, y esto siguió el modelo italiano exactamente, ¿no? Y ese modelo es un modelo que hace una alianza curiosísima, una alianza entre los trabajadores y los grandes empresarios, porque los grandes empresarios hacen grandes negocios, como lo hacían en Alemania, por ejemplo, la Krupp y la Mercedes-Benz y todos esos, y al mismo tiempo apoyaban a los trabajadores, y el que quedaba en el sándwich era la clase media. Bueno, una y otra vez el peronismo perdió el poder en la Argentina, generalmente por la fuerza, por un golpe militar o algo parecido, y lo recuperó con las urnas, porque precisamente tiene una gran base de trabajadores que lo apoyan, ¿no? Que han sido beneficiados por ese movimiento, del mismo modo que Mussolini o Hitler entraron al poder por las urnas, ¿no? Es decir, hay una gran base popular que los apoya. De modo que este proceso de ganar por las urnas y perder por la fuerza es un proceso que se repetía en la Argentina desde los años 40, desde el año 45 más o menos, o inclusive desde un poco antes, pero digamos, con el peronismo quedó claro. Entonces cada brote populista para salir de cada brote populista es muy difícil, porque para salir del brote populista hay que aumentar las tarifas, hay inflación, hay suba del dólar, hay aumento del costo de vida. Es decir, es muy difícil salir de cada brote populista. Y en general no salen, es decir, Alfonsín no salió, De la Rúa no salió, creo que Macri no va a salir de todo esto. Entonces es difícil que salga de este trance porque se necesita una paciencia muy importante, se necesita acomodar demasiadas cosas que el populismo desarma, ¿no? Y entonces yo pienso que esto no va a terminar bien, ¿no? Bueno, y esta tragedia... Te veo muy pesimista, entonces. Bueno, hace 50 años, 60, 70 años que está pasando lo mismo en la Argentina. Y además lo peor es que esto está ocurriendo en otros lugares, es decir, ¿qué es Venezuela sino exactamente lo mismo? ¿No? Es decir, es un populismo de corte fascista. Un poco más. Sí, pero sí, una corrupción más generalizada. No, más generalizada que los Kirchner, no sé. Pero ahí es donde me entrevero. entrevero, porque en Venezuela el populismo, como tú lo llamás, continúa en el poder en este momento. Continúa por ahora. En Argentina, el populismo que tú decís, el kirchnerismo, ya no está en el poder, y quien está es el que lo sucedió, el que la ciudadanía eligió para, entre comillas, cambiar las cosas. Los periodos de gobiernos de tipo de corte fascista, populista, socialista, duran muchos años, es decir, hay que ver lo que duró en Italia, hay que ver lo que duró en Alemania, hay que ver lo que está durando en Venezuela, hay que ver lo que duró Perón, y volvió una y otra vez con periodos largos. Es decir, son periodos largos populistas seguidos de periodos muy cortos y que se intenta arreglar y no llegan, ¿no? Creo que esta tragedia está en Venezuela, también empezó... Pero en Venezuela está el ejército también, es que formando también parte... se apoyan en el ejército. Sí, bueno, también no, a uno le da la sensación de que el fenómeno de Venezuela, en este momento por lo menos, no es ni siquiera de un populismo como el que podría haber en otras naciones, mismo en la Argentina. Yo creo que sí, es fracasado, ¿no? Sí, no, pero que además tiene una presencia del ejército que es un régimen militar. ¿Y qué te parece el fascismo italiano y el bueno, pero el fascismo italiano fue al final, no al principio. Estos están absolutamente enquistados. Bueno, pero estamos yendo para Venezuela, ¿no? Sí, no. Lo peor es que creo que Uruguay está empezando a entrar en este camino. ¿Cómo? A ver. Sí, Uruguay está empezando a entrar en este camino populista serio, ¿no? Y entonces es grave. ¿Dónde ves esas señales? ¿En el gobierno? ¿En este gobierno? En este gobierno, sí, en estos 12 periodos, de estos 12 años del Frente Amplio, lo que se han hecho son medidas de tipo populista, como lo que ha hecho el Mides, por ejemplo. Sí, estoy de acuerdo con eso último, pero hoy no es el tema. No, pero quiero decir que estoy de acuerdo. Lo que a mí me parece importante de lo que tú decís es que lo que falta es que la gente pueda comprender que este camino es el camino de la salida, más allá de ajustes. El tema es que como la comunicación es tan mala, la gente no lo comprende. ¿Y qué pasa? Este equipo de gobierno de Macri no ha hecho ningún esfuerzo por juntarse con la gente del peronismo más razonable, porque en el fondo dicen, bueno, todo esto ha sido culpa del peronismo y por lo tanto ahora no nos vamos a asociar. Pero ¿qué pasa? Que en un país partido al medio, si tú no buscas acuerdos, cuando no tenés mayoría
mayoría en el Parlamento, no podés salir. Entonces, todo este tema que, como bien dice Juan, es doloroso porque hasta ahora se han comido todas las joyas de la abuela. Entonces, es muy fácil vivir vendiendo todas las joyas de la abuela. Es decir, no invirtiendo en infraestructura, subsidiando lo que era la gente, consumir gas y electricidad era regalado, todo lo que era transporte estaba totalmente subsidiado. Entonces todo eso hacía que la gente tuviera la ilusión de que el Estado podía dar, y la gente no comprendía que el Estado no genera riqueza, solamente la sustrae y por lo tanto espanta a los capitales, y a los capitales que podrían generar empleo y riqueza. Entonces, salir de esto pensando que va a salir en el puro equipo económico, y en eso coincido con Teresa, como si fuera una empresa donde uno puede gobernar como le guste, eso para mí es el peor de los errores. Y no sirve seguir trayendo plata del Fondo Monetario Internacional, que por supuesto sí es necesaria, si no logra los acuerdos, porque ahora en septiembre se tienen que aprobar los presupuestos y las provincias están duras con que no quieren que se les disminuyan los presupuestos. No se puede las dos cosas, no se puede hacer ajuste y mantener los gastos que estaban. Hay que hacer un ajuste disminuyendo los gastos, y para eso se requiere acuerdos entre el gobierno y algunos del peronismo. El peronismo fue un tsunami que le pasó a la Argentina. Incluso si tú te acordás, Emiliano, yo acá cuando subió Macri dije que lo mejor que podía desearle era que fuera el primer presidente no peronista que terminara el mandato, más allá de mis acuerdos o desacuerdos con sus planteos, sino pensando en la creación y la consolidación de institucionalidad en la Argentina. Yo creo que no estoy, si bien coincido con aspectos del diagnóstico de Juan, pero yo creo que el peronismo es la clara representación de lo que es un partido catch-all, es decir, no solo lo creo yo, lo dice la ciencia política. Uno en el peronismo encuentra desde la ultraderecha hasta la ultraizquierda, es decir, todo lo que le guste está ahí adentro. Entonces, eso hace que haya representaciones de todo tipo y que en realidad, según la experiencia popular, nunca estuvieron tan bien como en las etapas peronistas. Entonces, a mí lo que me parece es que, por eso hablaba de la necesidad de una institucionalidad real, porque me parece que las ideologías existen y no pueden convivir orientaciones tan diversas dentro de un mismo partido político. Entonces, yo creo que eso es lo que debilita además a las instituciones. No sé si acá en Uruguay va a pasar exactamente lo mismo, porque yo creo que el Frente Amplio tiene una definición clara de que es un partido de izquierda, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no. En cambio, creo que el peronismo es cualquier cosa. Ni siquiera a esta altura se puede decir que es un populismo, o sí nació originalmente de esa forma. Pero después, en su evolución y al día de hoy, no hay, yo creo que se habla de la grieta, sí, perfecto, pero en realidad las diferencias de ideología y de planteo que hay entre distintos sectores del peronismo es increíble de que todos puedan decir sí, soy peronista. Yo ayer lo miraba a uno de ellos y decía, bueno, sí, somos todos peronistas. Sí, bueno, pero ¿qué quiere decir somos todos peronistas? Mirá, justamente uno de nuestros oyentes manda un mensaje que dice, Hernán dice, peronismo, concepto más desfigurado que Frankenstein. Yo diría más que peronismo, argentinismo. ¿Cómo te cae a ti, Argentina, Teresa? Una cosa así. Yo creo que eso es un estereotipo. Yo creo que eso es un estereotipo. Es muy difícil decir que todos los argentinos somos iguales, ¿no? Decir, no. Habemos de distinta índole y de distintos sectores. Otro mensaje. Fernando dice, habló Macri, anunció el nuevo apoyo del Fondo Monetario y subió el dólar. No es que el pueblo argentino no crea en Macri, en realidad ya no cree en el Fondo Monetario. No. Ya no cree en nada, y ojo con que deje de creer en las instituciones. El tema es que cuando Macri anunció que iban a adelantar los fondos del Fondo Monetario del año que viene para este año, en realidad no estaba cerrado. Por algo Duhovne va ahora el lunes a Washington a cerrar ese acuerdo. Entonces eso da mucha inestabilidad. Decir una cosa cuando todavía no está concreta. Otro mensaje, y voy cerrando por acá, es el de Marcos.
Argentina tiene un gran potencial en el agro y se ha levantado una y otra vez. ¿No creen ustedes que nuevamente van a salir si le gana a Argentina la corrupción como primer medida? Ahora la cosecha de soja va a ser espectacular. Y Duhovne va a echar mano a eso, es decir, Y lo que sí, va a hacer es hacerle tienen- una retención a los exportadores de tienen un soja. futuro No, parecería que petrolero a todos los fantástico. exportadores. Sí. Porque con una exportación, o sea, Con un dólar tan alto, los exportadores se van a favorecer. las exportaciones este Sí. año más o menos van a ser 60.000 millones de dólares. Claro. Si ellos generalizan las retenciones a todas las exportaciones, ya son 6.000 millones de dólares que se acercan a lo que le pide el Fondo Monetario Internacional para hacer ese ajuste para el año que viene. Entonces, medidas posibles hay. El tema es que las tienen que tomar. Y lo mismo el tema laboral, el tema de sindicatos y todo lo que son los piquetes, eso hay que liquidarlo, porque si no es imposible. ¿Qué ibas a decir, Alejandro? No tiene importancia, pues sería muy largo. Juan, Nada que decir. ya dijiste todo. Sí, sí. Bueno, ya que ustedes cierran por acá, agrego yo algún mensaje más de la audiencia. Por ejemplo, el de Juan, que dice, no Juan Grompone, Juan de Reus en este caso. La ventaja del populismo es que es popular. En cambio, la tecnocracia es elitista, de derecha o de izquierda. Combatir al uno con el otro lleva a despegarse de la otra porción de la realidad. Y la realidad mayor es la que percibe más gente en el acierto o en el error. ¿Algún comentario de ustedes? Sí, lo que dice, yo lo comparto. Es decir, es muy difícil que la gente pueda comprender, y por eso es que en un gobierno donde hay muchos técnicos y todo, tiene que haber un sector que pueda comprender la visión de la generalidad de la gente y poder explicar a ese nivel cuáles son las medidas que se van a tomar. Yo comparto totalmente que a veces la tecnocracia, como le dice él medio despectivamente, que puede tener fundamentos correctos económicos, necesitan la pata política, necesitan llegar a la gente. Hay todo un debate a propósito de la comunicación del macrismo, ¿no? Claro. Del presidente mismo, Sí, ¿no? sí, Totalmente. Ese video de Es esta que- semana comentando Tremendo. su pasión por Netflix y las series que estaba viendo, que no se perdía ninguna. Totalmente. Y que ahora quiere ver la de Luis Miguel. En un momento. En un momento tremendo, es como una especie de burla hacia la gente. No, ingenuidad lo tomo y yo, además como la una gente que ingenuidad. no, la gente que no. Es que yo creo que ahí la gente es Pero hija se de su supone que propia hay un historia también. super capo Sí. asesorándolo, ¿no? Bueno, yo Sí. justamente sería uno de los que pondría en la mira, ¿no? No, totalmente. Bueno, por algo, María Eugenia Vidal ayer se desprendió totalmente del discurso triunfalista, ¿no? Y dijo, tenemos que hacer autocrítica, Frigerio lo mismo. Sí, Frigerio, o sea, Macri y su jefe de gabinete, Peña, están en la actitud de está todo bien, vamos arriba, no sé qué, ¿no? Los globitos. Y en cambio, Duhovne también, el discurso de Duhovne, que le tengo respeto técnico, también, créanme que estamos en el camino correcto, que los estamos cuidando, como decía Macri también. No se puede, la gente no es tonta, No. tenés que explicar. Ya volvemos.